Yo soy miembro de la comisión directiva del Consejo y además tengo el placer de ser el responsable del pilar de fortalecimiento institucional. Muy brevemente les comento que en ese pilar nos hemos propuesto dos objetivos que nos parecen sustanciales. Por un lado, realizar un análisis y una revisión del estatuto del Consejo Profesional, el cual, si bien ha sido funcional a la institución en los últimos años, creemos que, acorde a las condiciones de mercado actual, requiere por lo menos una relectura y alguna adaptación. Y por otro lado, el otro objetivo que nos parece quizás el más importante es el de también hacer un análisis y una revisión del Código de Ética. Y la verdad que es una tarea que consideramos sumamente importante, sobre todo a la luz de los acontecimientos sociales de los últimos años en la Argentina y en el mundo, y evidentemente amerita una modernización. Para esto hemos creado una comisión de notables integrada por expresidentes del Consejo Profesional y además vamos a hacer un trabajo integrador, incluyendo también a todos los socios, invitándolos a participar con sus opiniones, sus prismas, sus puntos de vista acerca de cuáles serían los puntales ideales que debería incorporar este nuevo Código de Ética que esperamos en no mucho tiempo tenerlo ya vigente. Bien, dicho esto y agradeciendo su tiempo, voy a ser muy breve porque nos queda poco tiempo. Ahora voy a invitar a pasar a Gustavo Konixer. Gustavo Konixer es Managing Director de Future Brand, una agencia que ha trabajado en lo que se denomina marca país digital. Gustavo, le damos una fuerte bienvenida. Buenas tardes a todos, gracias Adrián, gracias al Consejo Profesional por la invitación de participar en este evento tan importante. Me propusieron hablar de este tema, de marca país nativa digital, y empecé por decidir que vamos a utilizar el título como agenda de la breve exposición. Por empezar, marca, una cosa que me parece interesante es que proviniendo como provengo del mundo del branding, el estar en un congreso de relaciones públicas y escuchar tantas veces la palabra marca y tantos otros conceptos que nosotros manejamos me encanta. Y de todas maneras tenemos también una especie así de defecto didáctico que nos obliga a explicar un poquito cómo nosotros entendemos que las marcas funcionan. Las marcas, mientras van adivinando cuáles son los logos que están ahí, las marcas para nosotros son siempre están compuestos por dos partes. Una es la reputación, palabra que también se escuchó muchas veces hoy, y otra es la identidad. En donde la reputación en realidad lo que logra es, después de una cantidad de veces que uno promete algo y lo cumple, se genera, vamos a decir así, una suerte de reputación positiva. Y en donde la identidad, después de que uno también insiste en repetir un mismo factor diferenciador varias veces y logra establecerlo e implementarlo correctamente, eso permite de alguna manera definir esa identidad. Pero en el fondo las marcas son un efecto así casi estomacal, digamos, ¿no? Pues si yo tengo que definir de alguna manera las marcas, no las podemos definir racionalmente. Por alguna razón son en realidad, paradójicamente, muy emocionales. Y cuando pasamos al terreno marca país, cuando hablamos, continuando esta agenda que me propuse, empezamos a hablar de marca país, tenemos que juntar dos conceptos, naturalmente. Uno, el que acaban de aprender todos, qué son las marcas, y otro, el qué son los países. Y los países en realidad provienen del lugar que habitamos, que es este planeta. Esto era el mundo hace 2500 años. Era así, posta, era realmente de esa forma, después se fue modificando. Pero la cuestión es que a lo largo de estos 2500 años han pasado muchas cosas. Varias tienen que ver con lo que comentó también la charla anterior. Jesús, el Papa y todo esto. Y la verdad que en el fondo todas esas cuestiones históricas han ido incorporando a nuestras culturas un montón de conceptos, algunos de los cuales tienen que ver efectivamente con la idea de nación, con la idea de un país. ¿Qué cosa es un país? Porque puede hablarse de pueblo, de nación, de comunidad, de colectividad, de cultura, etc. Pero este gráfico de esta línea de tiempo que vemos ahí, en el fondo lo que pretende mostrar es que algunos países particularmente han ido cimentando las razones de su forma de comunicarse, de su forma de ser, de los límites de su personalidad también a lo largo de los años,
pero realmente lo que hoy conocemos como las naciones, los países, estarían en esos últimos dos cuadraditos rojos, que son los últimos 2 siglos, digamos, y la rayita esta amarilla podríamos decir que es la vida digital. Por eso ahora vamos a ver si realmente todos estos países pueden de alguna manera arrogarse el derecho de ser todos ellos nativos digitales. Es un poco complicado. Lo que no todos necesariamente pueden llegar a exhibir es un concepto que los identifique, un concepto que va más allá de una bandera, de un himno o de un escudo. Me gusta mucho este comercial que vamos a ver, es un comercial, ya tiene unos cuantos años, porque habla precisamente de ese tema. The British are coming! The British are coming! Wait. It's the Italians. The Italians are coming! The Italians are coming! The 5-passenger Fiat 500L. But you won't lose the children of the revolution. No way! The revolution just got bigger. This is gonna be so much better than the Tea Party. En realidad, más allá de lo divertido del comercial, lo interesante es que juega con estas ideas de los estereotipos. Las naciones, cada una trata de comunicar un factor diferencial. Por eso hablábamos antes, ¿se acuerdan de la identidad como una diferenciación repetida consistentemente? Me parece que este no es el slide, es este. Pero bueno, esto de alguna manera juega con nuestra idea de la cultura que venimos acumulando en algunos casos desde hace muchos siglos en relación con las marcas. Por eso, cuando hablamos de cómo trabajar desde el punto de vista técnico, profesional, con relación a las marcas país, tenemos que entender que hay una sola fórmula posible, que es esta que ponemos acá, al menos la que la mayoría de las personas que nos hemos decidido trabajar con estos temas utilizamos, que son concretamente estos 4 grandes factores que interactúan y que deben interactuar en realidad. No solamente que idealmente interactúan, sino que se tienen que poner de acuerdo con interactuar para poder llevar adelante una comunicación a esa gran audiencia que es la audiencia mundial. Siguiendo con la agenda, la palabra nativa, en realidad, por esto que dije antes, no es tan aplicable. No podríamos hablar en realidad de que un país es hoy por hoy nativo digital, porque tendríamos que pensar que el último país que se creó, que creo que se llama Sudán del Sur, definitivamente no es nativo digital, es el único que tiene unos pocos años de vida. Todos los demás pueden en todo caso tratar de trabajar de un modo digital. Así que después corregimos todos los flyers y hacemos el cambio en el título de la charla y la vamos a denominar entonces Marca País Modo Digital. Y para hablar de esto tenemos que entender esto que dice el fundador de Wikipedia, que no existe nada si no está en Google. Eso es algo que lamentablemente tenemos que entender que es así, entre comillas, pero a grandes rasgos es así. Y nosotros cuando empezamos hace ya varios años en FutureBrand a trabajar con la interpretación, el análisis de cuáles son los factores que tienen en cuenta la mayoría de las audiencias para interpretar la imagen que proyectan los países, lo hicimos incorporando al principio una serie de factores más análogos, después empezamos también con la cuestión de lo que llamamos social listening, empezamos a entender un poco cuáles son las conversaciones que se van llevando a cabo en las redes sociales y en el mundo digital para entender también cómo existe un modo digital para efectivamente trabajar dentro de lo que son las comunicaciones de las marcas países. Muchas de ellas, algunas de las cuales nosotros hemos desarrollado y trabajado, tienen ya en lo que tiene que ver con las expresiones visuales y verbales, también una interpretación dentro de lo que es el mundo digital, o por lo menos una forma de aparecer y de comunicarse en las redes sociales muy fuerte, interpretando cuáles son justamente los medios, las expresiones, los formatos, los lenguajes que hoy se están utilizando. Algunos, como el caso de la marca argentina, incluyen de movida un factor digital en su comunicación. Esta marca es una marca que no existe si no tiene todo este movimiento y esta visualidad que ustedes están viendo también, que está preparada para el mundo digital. Y otras, si bien estamos hablando de una provincia y no de un país,
tienen a su vez movimiento desde el vamos. O sea, es una marca, esta concretamente, no solamente por la expresión visual, sino en todo su contenido y en todo su concepto, es una marca que transmite esta idea de ser una energía en movimiento permanentemente. Ahora bien, si hablamos de estos modos digitales y los tenemos que transformar en una suerte de escala creciente, vamos a empezar a decir que las marcas país tienen que, primero que nada, entender que tienen que actuar en el mundo digital. Tienen que saber actuar en el mundo digital. Esto es como, hoy por hoy, casi una suerte de factor higiénico de las marcas. El segundo es que tienen que, idealmente, y esto es como una suerte de segundo paso, un upgrade, tienen que poder interactuar en el mundo digital, que es una leve diferencia que se las voy a explicar en un segundo más. Y en tercer lugar, como ideal, deberían tener una propuesta de valor de marca país, que al mismo tiempo incluya productos y servicios digitalizados. Para el primer caso, la mayoría de los países hoy lo están haciendo. Algunos ejemplos que tomamos de América Latina muestran que efectivamente, si se ponen, por supuesto, las pilas y si tienen además unos departamentos específicos que se encarguen de comunicar correctamente, de entender qué es lo que las audiencias están buscando dentro de lo que son las redes sociales y el mundo digital, a grandes rasgos todos cumplen más o menos bien. Pero en relación con esto de interactuar, hay algunos que fueron un paso más allá. Concretamente Nueva Zelanda es un muy buen ejemplo, porque Nueva Zelanda tiene algo denominado The New Zealand Story. Este es el portal, o esta es la página principal de esa historia. Y lo que permite es que no solamente uno pueda recibir la información, sino que pueda customizarla, interactuar, subir sus propias historias, recibir las que necesite para poder reproducir ese mensaje que es el de la marca Nueva Zelanda al exterior. Y por último, lo que podríamos llegar a decir que es como el ideal hoy por hoy de la marca país en relación con el mundo digital es esto, el caso de Estonia, lo pongo como ejemplo porque es un muy buen ejemplo, de una marca que en realidad lo que hace es, como pone ahí, construir una sociedad digital. Ya se propone como ser una suerte de ideal o paradigma de lo digital dentro de la misma sociedad, como para que no sea necesario ni siquiera inventar un personaje, sino que el personaje es el mismo país, que es un país completamente digital. Para terminar, tranquilos ahí en el control, que ya terminamos, llévense estos 5 puntos. Alguien dijo que 3 era un número más simple, pero bueno, 5 puntos, que son concretamente para qué puede servir una marca país actuando además en modo digital. Primero, para construir ventajas competitivas. Todos los países del mundo quieren atraer inversiones, quieren promocionar el turismo, quieren promocionar sus exportaciones en el exterior, quieren promocionar su cultura. Para eso necesitan construir una ventaja competitiva. Además, en el mejor de los casos, también corregir estereotipos. Nadie quiere seguir siendo el país de las pampas y de los gauchos. Eventualmente, aunque no lo puedan creer, para mucha gente aún lo somos. Atraer talento de inversión es imprescindible y realmente hay países que están en el top of mind de la atracción de talento. Mi hijo se quiso inscribir en este programa de Nueva Zelanda, Work and Study, el año pasado. Creo que no hubo ni 5 minutos de ventana que ya se habían agotado todos los cupos, lo cual quiere decir que es un país que efectivamente trabaja muy bien con la idea esta del talento, de la atracción de talento, naturalmente. La creación de valor económico, porque las marcas, más allá de todo lo que hoy se dijo, o complementando, mejor dicho, todo lo que hoy se ha dicho, son activos económicos. Básicamente una empresa, un país, una institución, etcétera, tiene que considerar a que su marca es un activo económico en el que tiene que invertir y en el que tiene que trabajar. Y por último, ayudar a crecer, puesto así en mayúsculas, porque en realidad entender a las marcas país como meros factores decorativos es un error. Tiene que ser una política de Estado, pero además, como mencioné en alguna de las láminas, una política de Estado coordinada entre todos los departamentos que tienen que ver, por supuesto, con la comunicación al exterior. No siempre vemos que eso ocurre, lamentablemente, trabajamos para que así sea. Muchas gracias y disculpen los 2 minutos.